Bueno, en este 1 de mayo, lo primero, felicitar a la clase trabajadora de Euskal Herria, del Estado, y a la clase trabajadora mundial. Hemos decidido hacer un especial, creo que las condiciones lo merecen para este 1 de mayo de 2025, y bueno, para ello contamos con un amigo y con una persona que ya ha colaborado en repetidas ocasiones con nosotros, y le agradecemos mucho, mucho, de verdad, que esté otra vez con nosotros desde A Coruña a Bilbao, conexión, ¿vale? Paco, ¿qué nos cuentas bueno, el 1 de mayo? La gente puede decir, ¿no? Como el 8 de marzo, que hay entes que lo devalúan, pero bueno, ¿qué nos cuentas un poco de los orígenes verdaderos, ¿no? Del 1 de mayo? Bueno, el 1 de mayo es una gesta épica del movimiento obrero mundial. Estaba el movimiento obrero todavía y el proletariado dando sus primeros pasos en la historia, cuando la Primera Internacional plantea una lucha por las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas de ocio. Es una lucha prolongada en el tiempo, trufada de represión, trufada de tortura, de crímenes, pero que finalmente fue posible lograrla, ¿no? Y además las lecciones del 1 de mayo son plenamente aplicables en nuestros días, ¿no? En primer lugar, aparte del origen en sí, que tiene como simbolismo los 5 mártires de Chicago, ejecutados por la burguesía yanqui para tratar de frenar este movimiento, pues yo te destacaría que esta lucha concretizó el papel internacional del proletariado, ¿no? Concretamente la famosa consigna de proletarios del mundo unidos. Evidentemente, dada la ley de desarrollo desigual del capitalismo, la mejor contribución que se puede hacer al internacionalismo proletario es realizar la revolución en cada país, en tu propio país, ¿no? Porque eso debilita en general al conjunto del sistema capitalista y genera mejores condiciones para que otros procesos revolucionarios puedan salir adelante. Y destacaría eso, el papel jugado por la Primera Internacional, que se va configurando como vanguardia de dirección política del conjunto del movimiento y da lugar también a una divulgación importantísima de las ideas socialistas. Otro aspecto que a mí me parece interesante destacar es que bajo la más criminal represión, date cuenta, es posible que mucha gente no lo sepa, que simplemente por ser afiliado a la Primera Internacional podía ser condenado a muerte. De hecho, Marx estaba condenado, creo que un mínimo de 3 países europeos a muerte simplemente por poner en pie la Primera Internacional. De hecho, tuvo que exiliarse en Estados Unidos, ¿no? Y bajo esa represión brutal se demostró en la vida de los hechos que era posible educar a la clase obrera y era posible organizarla cara a pasar de ser una clase en sí a ser una clase para sí, es decir, a disputar el poder con la burguesía. Otro aspecto que me parece muy interesante señalar es que se pone de manifiesto también que la lucha por la revolución no solo no entra en contradicción con conseguir mejoras en el estilo de vida de la clase obrera, conquistas sociales, sino que las facilita. Por el contrario, la famosa vía de reformar el sistema, humanizarlo, etcétera, acaba antes o después sepultando las conquistas del movimiento obrero que se ha conseguido con la lucha consecuente en la calle. También pone de manifiesto que la contradicción burguesía-proletariado solamente se va a poder resolver mediante la toma del poder y la instauración de un verdadero régimen socialista. Porque si estamos en un sistema capitalista, estamos bajo la dictadura de la burguesía.
y no tenemos posibilidades de que nuestra clase pueda desarrollar las potencialidades que lleva dentro. Otro aspecto a destacar, y creo que es aplicable a nuestros días, es que la lucha tiene que ser frontal, tiene que dotarse de programa, de dirección política y de lucha consecuente en la calle, que fue como se consiguieron las 8 horas. Las 8 horas no fue un regalo de la burguesía. Hay riadas de sangre obrera derramada para poder conseguir este objetivo, ¿no? Y otro aspecto que enlaza particularmente con este país, de la misma forma que aquí nos han hurtado la memoria histórica, es decir, la resistencia de los pueblos del Estado español contra el fascismo, desde el 36 a nuestros días, también la burguesía, a través de sus agentes infiltrados en el movimiento obrero, como pueden ser la socialdemocracia, esa izquierda domesticada y servil, incluidos los sindicatos, han vaciado de contenido el 1 de mayo y lo han convertido en una pachanga. ¿Dónde están los gritos de solo odio? Falta la batucada. Claro, ¿dónde están los gritos en esas manifestaciones que son pachangas? ¿Dónde están los gritos de odio de clase contra la burguesía? ¿Dónde están los manifiestos llamando a combatir el capital? ¿Dónde está la organización de la clase obrera con el objetivo de conquistar el poder? Entonces hemos pasado de un 1 de mayo, donde el proletariado en sus primeros pasos tiene capacidad de organización, tiene capacidad de lucha y se marca un objetivo que finalmente conquista a través no de la conciliación de clases, sino de la confrontación frontal de clases. Y la burguesía trata de ahogar ese movimiento por todos sus medios. Pero se demostró que con organización, con voluntad de combatir y con objetivos claros se puede conseguir. Y lo mismo que se pudo conseguir la reivindicación de las 8 horas de jornada laboral, se pueden conseguir los últimos objetivos, que es la conquista del poder y mandar al capitalismo donde hace muchos siglos que tenía que haber ido, al basurero de la historia. Sin duda. A ver, volviendo a temas, bueno, esos son muy actuales porque si estaba pensando con lo de las 8 horas que me comentabas, pues estaba diciendo, pues bueno, pues no estamos lejos de que haya una regresión en la que ni siquiera aquello valga. Entonces, bueno, sí que te preguntaría qué fortalezas, qué debilidades, qué retos y qué oportunidades vemos en la coyuntura actual y sobre todo enfocado en las condiciones subjetivas, esto es, en la clase trabajadora, que somos los que tenemos que empoderarnos y salir a confrontar. Bien, en primer lugar destacar el cuadro general, ¿no? O sea, no es verdad que el capitalismo esté en una posición de fuerza. El capitalismo está en su fase agónica, la que describió Lenin, la última fase antes de la Revolución Socialista. El movimiento obrero sufrió un gran revés a nivel mundial, que fue el derrumbe del campo socialista. Eso supuso quedarnos sin referencias a corto o medio plazo. Por otra parte, los agentes de la burguesía en el movimiento obrero, esa izquierda servil y domesticada, pues han trufado el camino de falsas ilusiones, de falsas expectativas, ¿no? Eso es lógico, que eso sea un sarampión que contamine a la clase obrera, porque ante un camino de lucha consecuente que lleva aparejado una represión brutal para un revolucionario, hay 3 salidas y nada más que 3: la clandestinidad, la tortura, la cárcel o la muerte. Entonces, si te ofrecen un camino más o menos pacífico de reformas, eso es un sarampión que tiene que pasar. Debilidades del movimiento obrero a nivel, por lo menos europeo: la carencia de una vanguardia política verdaderamente revolucionaria que pueda insuflar una alternativa clara, contundente, con objetivos claros. Entre otras cosas, un programa. Una dispersión de fuerzas.
Cada cual está haciendo la guerra por su cuenta. No hay una confluencia de fuerzas que puedan empujar en una misma dirección. En otro aspecto, dado que la tremenda potencialidad que tienen los medios de comunicación e intoxicación, pues un bajo nivel político, muy bajo nivel político en el movimiento obrero y popular, ¿no? Pero estos son aspectos que son reversibles, son plenamente reversibles y está en nuestras manos revertirlos. Lo que no está en las manos del capitalismo es revertir su situación. La crisis no es coyuntural, es estructural, afecta a cada vez a más sectores. Las condiciones de vida cada vez se aproximan más a las del siglo XIX. Hablábamos de la conquista de 8 horas. ¿Quién trabaja hoy 8 horas? Se trabajan 10, 12, 14 horas. Y por sueldos que no dan ni para vivir, unidos al tema de la vivienda, unidos al tema de la Perdona que te sanidad. interrumpa un segundo. Es que en el Estado español estoy observando un fenómeno que viene ya de lejos en otras latitudes, pero es gente que vive en la absoluta pobreza a pesar de tener un contrato a 8 horas. O sea, Sí, trabajan sí. la jornada completa, pero viven en la absoluta pobreza. Claro, es que no da. Y esto lo sabe todo el mundo. O sea, aquí en Coruña, por ejemplo, pero esto puede ser más incluso puede estar más agravado en Barcelona, en Madrid o en grandes ciudades, ¿no? Aquí los sueldos pone que en el mejor de los casos son 1.200, 1.300 euros. Un alquiler de un piso en mi barrio, que es un barrio obrero, está en 700 euros. Sí. Pero es el problema de la vivienda. Es el problema de cada vez mayores ritmos frenéticos de trabajo en las fábricas que producen un auténtico desgarro en muertos por accidentes, llamados accidentes, que son asesinatos. Unido a cada vez con una sanidad más precaria que se mantiene gracias a los trabajadores de la sanidad pública. La educación ya sabemos cómo está. Oye, volvamos Sí, que atrás. a los trabajadores de aquí, bueno, aquí de hecho hay la Seguridad Social y la educación pública casi les piden una suerte de militancia. Bueno, o sea, que eso se sustenta casi a base de un trabajo militante de los propios trabajadores. Sí, 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 sí. Y las condiciones de vida se degradan, la vida en los barrios se degrada, todo se degrada, nos echan del centro de las ciudades, en fin. Pero empecemos por lo serio. O sea, el capitalismo no tiene salida. Esto es lo que nos trae el capitalismo y no se va a solucionar, se va a agravar. Perdona, una pregunta que te iba a hacer más adelante, pero veo que estamos entrando ahí. ¿Fase agónica o fase de recolocación? No, fase terminal. Vale. Es fase terminal. O sea, el capitalismo ha conquistado el planeta, lo ha convertido en mercado completo, tienen la crisis de sobreproducción que no pueden dar salida al producto, se agudizan las contradicciones interimperialistas, hay un enfrentamiento brutal entre el imperialismo occidental, que es de capitalismo monopolista de Estado, con el subglobal, encabezado por los BRIC, que tienen sus propias contradicciones en su interior, pero que están haciendo frente a este imperialismo y lo están debilitando. Las condiciones no es que estén maduras, es que están podridas. Y lo que hace falta es el elemento subjetivo, el enterrador, que aparezca el enterrador, que tendrá que aparecer un poquito antes, un poco después, porque si no el futuro de la humanidad no es que sea negro, es que es un terror. No hay negro, No no hay, hay. no hay. Entonces, lo que corresponde es aplicar las lecciones del 1 de mayo. ¿Qué nos falta? Yo, como militante comunista, diré que con nuestros errores, muchos sin duda, y nuestros aciertos, hemos logrado resistir solos, que hay que destacarlo, que nos dejaron muy solos al fascismo durante 50 años. Que hubo una serie de acontecimientos por medio que no permitieron hacer un relevo generacional en su momento como habría que haberlo hecho, pero la línea política y el programa están realizados.
Entonces se trataría de fortalecer esa vanguardia e impulsar un amplio movimiento popular. Voy a hacer un inciso. Necesitamos unidad. ¿Pero unidad para qué y con quién? Yo creo que mientras los agentes de la burguesía, que son esa izquierda miserable, estén dentro del movimiento, no hay posibilidad de desarrollo. Porque lo van a boicotear de mil formas y tienen mucha experiencia, tienen medios y todo un aparato de Estado detrás de ellos. Porque el Estado, el fascismo, tiene una pata derecha y una pata izquierda. La quien le asegura la paz social es la pata izquierda. Y cuando esa pata izquierda no les puede asegurar esa paz social, entonces vienen los botes de humo, las cargas policiales, el terrorismo de Estado, la criminalidad. ¿Te has dado cuenta del nivel de criminalización que se está produciendo de cualquier tipo de disidencia, de cualquier tipo de resistencia, de cualquier tipo de oposición al régimen? Raperos, sindicalistas, las chiquitas de Asturias, los chavales de Zaragoza. Es un sin parar, cada vez no damos hecho para comunicarlo de solidaridad con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el primer objetivo, fortalecer con las aportaciones y la gente que de verdad está dispuesta a enfrentar al régimen, de fortalecer esa vanguardia. Sin dirección política, el movimiento espontáneo sabemos que no lleva a ninguna parte. En este momento, además, el carácter internacional del movimiento obrero, el crear puentes, crear lazos frente a una posibilidad de un imperialismo occidental que lo estamos viendo desde hace muchos años, que arrasa con pueblos enteros para seguir manteniendo su posición de dominación en el mercado mundial, ¿no? Desde Serbia, desde la ex Yugoslavia, pasando por Irak, pasando por Afganistán, por Libia, Siria recientemente, no van a parar. No van a parar porque les va la vida en ello. Sin la explotación y el saqueo de los pueblos del mundo no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir. Entonces, montar, facilitar, impulsar, partiendo, porque si no hay una depuración de las filas del movimiento obrero, es decir, de la expulsión de los agentes. No puedes trabajar seriamente si los agentes de la burguesía van contigo de la mano. Si está Podemos dentro, si está Izquierda Unida, si están los sindicatos, es una lucha perdida. Entonces, sí, porque tienes que ir mirando para atrás que no te peguen un tiro por la espalda. Claro, ese es el problema. Y además ellos meten cizaña, no permiten la confluencia de las luchas, socavan con ilusiones falsas la elevación de la conciencia política de las masas populares y obreras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy necesario poner en pie un frente antiimperialista que señale precisamente eso, la barbarie que expande y además lo hemos visto últimamente con el caso palestino. Pero el caso palestino es aplicable a cualquier zona del mundo. Sí. Junto al frente antiimperialista, el frente antifascista. Es decir, hay una serie de elementos que son fundamentales y no vale que el régimen, que no hay condiciones, que mira tú, que no sé qué, mira, no. En el franquismo también, en la última parte del franquismo, que también se utiliza ahora esto últimamente, no es que en los años finales de los 70 y los 80 había mucha más libertad que hoy. Coño, sí, pero porque se conquistó en la calle con la lucha y con los muertos y con la sangre puesta por medio. A ver si nos aclaramos. Claro. Entonces, necesitamos libertades políticas. Evidentemente que sí que necesitamos libertades políticas, de reunión, de asociación. Hoy empieza a pesar. O sea, hoy cualquier persona que se sale a manifestarse, que sale a luchar, que va a una huelga, tiene una espada de Damocles de que le puedan enjuiciar y meter en la cárcel. Y ese obrero tiene hijos y tiene familia.
Y es muy jodido esa historia. Después, con el tema del frente antifascista, el frente anticapitalista, que es el eje central que puede unir a todos. Todos confluyen en el eje anticapitalista. Es el sistema quien genera esta situación. Entonces, lo que pasa, perdona que te interrumpa un segundo. Lo que pasa es que ese frente anticapitalista necesita de un verdadero programa y una línea muy correcta, porque ya sabes que muchas tendencias anticapitalistas per se, pues bueno, caen en ese ninismo de rollo definir los problemas que hay hoy en día en el mundo como una guerra interimperialista. Esto es como ellos lo analizan desde el anticapitalismo, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues como estos son capitalistas y estos también son capitalistas, pues bueno, unos igual son un poquito menos imperialistas que los otros, pero también lo son. Entonces creo que ahí está, bueno, programas como este y la lucha ideológica que hay que hacer y dotarnos de un buen programa a los comunistas para, bueno, que haya claridad ideológica y señalar que ahora mismo, bueno, el imperialismo, quién lo representa y quién, con todas las críticas que le podamos hacer, lo está debilitando. Claro, evidentemente. Pero, a ver, son dos cosas distintas. China es un país capitalista, pero no ha llegado todavía a la fase monopolista. Los BRIC son países capitalistas, pero son países todavía en desarrollo. Rusia tiene unas características particulares, porque el sueño de la burguesía nacional rusa era haberse integrado en Europa. No le permitieron la integración en Europa. Y ahora el plan que le tenía reservado el imperialismo internacional a Rusia era ser desintegrada y repartida en cachitos para mayor gloria del tío Sam, ¿no? Sí, sí. Entonces, si esa burguesía nacional acorralada quiere hacer frente al imperialismo, tiene forzosamente que apoyarse en el pueblo. Porque si no se apoya en el pueblo, se lo comen en 2 segundos. ¿Qué significa que tiene que apoyarse en el pueblo? Que tiene que hacer concesiones. ¿Y en qué dirección tiene que hacer concesiones? Pues muy cercanas al socialismo. O sea, mejora de las condiciones de vida de los obreros. Hay una... ¿En qué se puede basar la burguesía nacional rusa? Mira, las estadistas, ¿cómo se dicen? Las encuestas y demás, que no son rusas, no son de rojos fanáticos, que son de ellos, ponen de manifiesto que cada vez sectores más amplios, pero amplios encima del 70-75% del pueblo ruso quieren volver al socialismo. Si Putin se enfrenta a eso, está muerto. Está muerto. Sí, entonces, sí. Bueno, Rusia tiene esas particularidades. De todas maneras, ese bloque, que no es bloque socialista, que es bloque capitalista, en su enfrentamiento con el imperialismo occidental, facilita el camino para el desarrollo de las fuerzas revolucionarias. Ejemplo, África, Malí, Burkina Faso, Níger. ¿Son también gobiernos socialistas comunistas? No, son gobiernos populares, de democracias populares. Pero enfrentados, están socavando el imperialismo francés, por ejemplo. Entonces, que todos los bloques son iguales es una confrontación entre empresas, no es verdad. Y eso si no se tiene claridad, se le hace el juego al imperialismo occidental. Claro, bueno, pues que ahí está mucho toda esta historia aquí del marxismo occidental y toda esa gente que yo no termino de entender. Hay un grandísimo libro de Domenico Lo Surdo que me gusta mucho, ¿no? Que habla bien de todo ello, aprovecho para aconsejarlo. Que es esa falta de claridad ideológica, o quién sabe, si igual tienen demasiada claridad y están trabajando para el enemigo, ¿verdad? Claro, es que hoy gente inocente que no sepa qué va la historia hay muy poquito. Hay muy poquita. Sí, sé que el otro, que de repente que tal, que bueno, que es como un marxismo muy cómodo que cualquiera en un bar te habla de no, yo soy marxista, yo tal. No, perdona. Marxismo hay uno. O sea, como decía el otro, y no 51. Pues yo creo que ese es el espíritu del 1 de mayo, ¿no? Y ese es el espíritu a recuperar.
el espíritu de la ilusión, del entusiasmo revolucionario, de que no es verdad que el capitalismo sea omnipotente. Y hay un ejemplo traído aquí a la mesa que es muy claro, que echa por discurso. O sea, eh, ese bloque de agentes de la burguesía infiltró en su movimiento obrero, estamos hablando de esa izquierda cobarde, ruin, miserable, ¿no? Siempre te dicen, no, es que no hay condiciones, que mira tú, no se puede derribar el sistema, pero hombre, ¿cómo vas a hacer? Fíjate los medios tecnológicos que tienen, la fuerza que tienen, hay una cosa alucinante, es que la clase obrera se ha aburguesado. ¿Aburguesado? Ya quisiera la clase obrera aburguesarse, no puede, no le dejan. Y eso va en incremento, porque contra mayor sea la crisis del imperialismo occidental, de las grandes metrópolis, ¿no? Y contra más vayan perdiendo en la escena internacional zonas de influencia, solamente van a tener una vía de mantener los beneficios empresariales, ¿no? Que es la explotación de su propia clase obrera, de su propio pueblo. Entonces, bueno, con todo ese discurso, ¿no? Oiga, Palestina ha tirado todo eso por la tierra. La resistencia palestina en las peores condiciones inimaginables, encerrada en un gueto como superior al de Varsovia en Polonia, con un Estado armado hasta los dientes con las tecnologías más modernas como es Israel, como es el Estado sionista. El 7 de octubre le dieron un golpe terrorífico y la reacción, que es el genocidio, claro, había una forma, y esto lo han utilizado mucho aquí, es que la resistencia palestina provocó la respuesta de Israel. No, no, perdona. La respuesta de Israel, el genocidio era constante, con un ritmo más lento, escondido, y lo que ha hecho la resistencia palestina es ponerlo ante los ojos del mundo. Y ha demostrado que... Obligar a posicionarse ante la matanza que estaba ocurriendo. Y ha demostrado que la lucha, que la dignidad y los objetivos del pueblo no se negocian en una mesa, se conquistan de la forma que lo están haciendo. O sea, entre morir a los poquitos o morir de golpe, pero manteniendo las banderas de la dignidad en alta, no hay comparación. Entonces acabó ese discurso. Y la revolución es, antes que nada, en palabras de Arenas, una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud. Y eso es, porque si hablamos de condiciones difíciles, madre mía, las que tuvieron el movimiento obrero cuando se lanzó a la lucha de las 8 horas de trabajo, las 8 horas de ocio y las 8 horas de descanso, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, a ver, una pregunta para ir encarando igual ya al final. Hemos hablado antes de que la unidad, por qué, para qué, pero bueno, creo que también hay un punto interesante que, bueno, ya te mandé y nuestros oyentes tienen el comunicado que sacamos en Bulcha Requimena por el Berreguna. Un poco también, un punto que a mí me parece importante, que a nosotros nos parece importante, es redefinir ese sujeto revolucionario, ya que, evidentemente, por la ley de intercambio desigual, pues está viniendo... Pues, obligada por sus condiciones materiales, pues gente migrada, racializada, que evidentemente son nuestros aliados potenciales y casi ya únicos en esa redefinición y proceso revolucionario que tiene que llevar a la conquista del poder por los trabajadores. Frente a eso, están saliendo también una oleada de actitudes reaccionarias, de racismo puro y duro, xenofobia, contra toda esta gente, que ha venido a buscarse la vida, que todos lo haríamos. O sea, parece mentira, qué vergüenza me da comentarios que escucho. Paco, ¿cómo podemos llegar a esa gente? ¿Cómo ves lo que te comento? Porque es un trabajo difícil, porque nosotros no dejamos de ser blanquitos, hombres blancos de centro imperialista. Pero ¿cómo llegamos a esa gente? ¿Cómo conseguimos empoderarla? ¿Y cómo la sumamos a este proceso?
Primero, no haciendo ninguna diferenciación. Un inmigrante que llega aquí y se pone a trabajar en el sector que sea, es un proletario. Claro. Vale. Segundo, ¿cómo nos acercamos a ellos? Pues haciendo nuestras sus reivindicaciones. Primero, conocerles. Segundo, que es importantísimo, escucharles. Tercero, estar codo a codo con ellos. No, paternalismo no. No, ningún paternalismo. Escucharles, saber sus problemas, sus inquietudes y hacer las nuestras. Por ejemplo, en las fábricas, que cada vez hay mayor número de inmigrantes, sea en el sector, me está llamando Pepita, sea en cualquier sector, ¿no? Bueno, si tú tienes una mejor situación, él no va a poder protestar. Porque además a lo mejor está incluso, como ellos dicen, ilegal, indocumentado. Pues que sea la clase, los obreros que están en ese tajo los que den la cara por él y hagan suyas las reivindicaciones, exijan las reivindicaciones. Porque la burguesía y los empresarios utilizan a los migrantes ilegales para tirar los salarios abajo. ¿Cómo se les revuelve eso? Pues que el que esté en condiciones de luchar, luche por ellos. Y cuando vean el ejemplo de que tú te acercas a ellos desde una posición de internacionalismo proletario, de identidad de clase, van a recibir el mensaje y van a responder. Y son, además, los que mayor, a priori, ¿cómo te diría? Los que pueden tener mayor capacidad revolucionaria, porque vienen de un larguísimo proceso de explotación, de opresión, a unos límites infrahumanos y con capacidad de resistencia alucinante. Hay que atraerlos, pero no hacer diferenciación, son nuestra clase. Sí. Yo decía, pues, son nuestra clase y somos nosotros quien tenemos que traerles a las posiciones de fraternidad de clase. Bien, pues vamos a dejarlo así porque así nos queda un próximo capítulo dentro de pues, unos meses. Y un abrazo para ti, para Pepita, para Suso y bueno, Pepita, otra antifascista que se ha pateado todas las cárceles del Estado español. Y parte del extranjero. Y parte del extranjero, así que vamos, o sea, lo primero es lo primero y agradecido de verdad, Bulcha y yo, que ya sabes. Aquí estamos para lo que queráis. Vale, Rupi. Salud y un feliz y combativo 1 de mayo. Arriba. Chao.